la presión que voy a requerir para poderlo llenar va a estar en función entre 1800 hasta 2200 bars, pero de presión. En este caso, a ver, les voy a hacer la pregunta aquí. ¿Sería presión específica o sería presión hidráulica? En este caso, presión específica. ¿Por qué? Porque ya son números muy elevados. En presión hidráulica no encontrarías una máquina de inyección que te estuviera dando esos valores. Entonces, aquí de entrada, yo ya sé que es en presión específica. De hecho, ese valor, ese rango que nosotros estamos anotando aquí, ese rango de presión entre 1800 y 2200 bars, normalmente nos lo entrega, nos lo da los fabricantes de nuestra materia prima. Nos van a decir cuánto es la presión aproximadamente que requieres para poder estar inyectando ese material. Ahora, también depende mucho obviamente de la geometría de tu pieza, pero en piezas convencionales te va a decir aquí entre 1800 y 2200 bars de presión para inyectar ese policarbonato. De hecho, es un rango alto de presión. ¿Por qué? Porque para poner una escala, plásticos de alta fluidez, plásticos de viscosidad convencional, por ejemplo un polipropileno, una poliamida, un poliestireno cristal, normalmente se inyectan a presiones de inyección bajas que pueden ir en un rango desde 800 hasta 1200 bars de presión específica o de presión plástica. ¿Te das cuenta? Es bajo para poder llenar un producto. Pero ahora, a diferencia, los plásticos que llegan a presentar viscosidades mayores, y en este caso el policarbonato es uno de ellos, el acrílico también es otro plástico, el PVC o polietilenos que tengan altos pesos moleculares, la presión que voy a utilizar para realizar el llenado de ese producto va a ser más alto. Entonces siempre hay que cuestionarnos eso. ¿Cuánta presión voy a ocupar? Lo puedes encontrar en este caso en la ficha técnica, preguntarle directamente al fabricante de tu material. Y pues ahora bien, yo ya tengo aquí por ejemplo qué presión. Ahora, ¿se acuerdan el valor de cuánta masa? Ahora marco cuánta masa voy a inyectar. Por ejemplo, yo estos vasitos de policarbonato, cada vasito me va a pesar 50 gramos. Son 4 vasos de canal directo. Entonces yo la masa máxima en este caso, o el peso de inyección, vamos a ponerlo como peso de inyección, no como masa máxima. El peso de la inyección, la masa que voy a inyectar son 200 gramos de igual forma de policarbonato. Entonces ya tengo ese segundo dato, 200 gramos de policarbonato. Ahora bien, tengo que seleccionar una máquina de inyección, pero ahora en función, más que a la masa que habíamos visto que va en relación de la unidad, más que la masa en función, en este caso, a el tipo de material y la presión que voy a estar utilizando. Ahora bien, de pronto tú vas a comprar, no sé, o vas a adquirir, estás seleccionando una máquina de inyección y te diste cuenta que esos vasitos de policarbonato lo puedes inyectar en una máquina de 380 toneladas de fuerza de cierre, que es un valor que en este curso vamos a aprender a calcular también. ¿Qué tonelaje requiero para estar inyectando ciertos productos? Ok, pero yo requiero esa prensa. De hecho, esas 380 toneladas fuerza es una especificación de la prensa de nuestra máquina de inyección. Es una especificación de prensa. Ahora bien, esa especificación de prensa, a su vez, el fabricante de la máquina te va a otorgar distintas unidades. No solamente va a decir, bueno, la prensa de 380 tiene esta unidad de inyección y se acabó. No, si nos da en este caso opciones, normalmente 2, 3 o hasta 4. No he visto 5, creo que tal vez existan fabricantes que de pronto sí la pueden diseñar, ¿no? Puedes a tu producto, pero obviamente pues sí te va a salir más costosa. Pero de línea, una máquina de inyección que vas a comprar de línea, te va a decir ahora, tenemos 4 opciones en cuanto a la unidad de inyección. Tenemos la unidad A,
vamos a ponerlo aquí. Tenemos la unidad B, la unidad C y la unidad de inyección D, ¿ok? Esto que está aquí es referente a la especificación, vamos a ponerlo aquí, de nuestra unidad de inyección. Vamos a ponerlo, vamos a escribirlo, unidad de inyección, ¿vale? Ahora, ¿con qué características quieres esa unidad de inyección o cuáles son las que yo te estoy ofreciendo? En este caso, un aspecto que te van a dar es el diámetro del husillo. Yo creo que es el primero que te están manejando, el diámetro del husillo. Te van a decir, una máquina, por ejemplo, en esta prensa de 380 toneladas, tengo la unidad de inyección A, que tiene instalado un husillo de 40 milímetros de diámetro. ¿Recuerdan eso? 40 milímetros de diámetro. Tengo la máquina de inyección B, que tiene un husillo de 45 milímetros. Normalmente los brincos entre unidad y unidad de inyección van de 5 en 5. Entonces la B tiene 45 milímetros, la C es una de 50 milímetros y la D ya es como que una unidad especializada y nos va a subir ahora hasta 60 milímetros el diámetro. Ya no fue de 5, sino nos dio un brinco de 10. Ya es una unidad como que más especializada. Ahorita les digo por qué. Hasta este momento, si me dijeran, Marco, elige una unidad, la A, la B, la C o la D, en función al diámetro del husillo, yo le diría, pues es que, pues no sé, o sea, tengo el A o el D, pues no sabría hasta este momento decidir. Yo lo que sé es que quiero inyectar 200 gramos de policarbonato y que requiere una presión entre 1800 y 2200 bars de presión, ¿ok? La siguiente especificación de máquina que puedes encontrar dentro de los catálogos o el fabricante te lo puede otorgar, en este caso, vamos a ponerlo aquí, es la masa, vamos a ponerlo como la masa máxima y vamos a ponerlo aquí que en policarbonato, ¿ok? Y nos lo está dando en gramos. La unidad nos lo está dando en gramos aquí. Tú ya hiciste tus cuentas, tú ya hiciste tus relaciones, porque normalmente las máquinas de inyección, ese valor de cuánto peso de inyección puede cargar, lo veíamos en la clase 2 me parece, te lo da en gramos de poliestireno. ¿Sí? Pero como tú ya sabes convertir ese volumen máximo de carga en gramos del material que tú vas a inyectar, tú ya dijiste aquí, a ver, gramos en este caso de policarbonato. ¿Listo? La unidad A, ya registrando tus operaciones, tus cuentas, en la máquina A te ofrece, en este caso, te ofrece inyectar, vamos a ponerlo aquí, te ofrece inyectar 300 gramos de policarbonato. La B te ofrece 350 gramos de policarbonato como máximo. La C ofrece 400 gramos de policarbonato como máximo. Y la D nos vamos hasta 500 gramos de policarbonato. Medio kilo de policarbonato puede inyectar la máquina D. ¿Okay? Hasta ese momento dices, bueno, ya tengo pues aproximadamente un panorama. ¿Por qué? Porque como yo voy a inyectar 200 gramos de policarbonato, en este caso la máquina A me ofrece 300 gramos. ¿Puedo inyectarlo? Sí, puedo inyectarlo porque me ofrece una capacidad mayor y vean por ahí el porcentaje de ocupación de unidad. Probablemente está por ahí un 80%. La máquina B350 también puedo montar ese molde ahí. Entonces, en relación masa a inyectar versus masa máxima que va a poder inyectar esa unidad, yo creo que las 4 nos podrían servir. Pero ojo aquí, y aquí sí voy a hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando escogemos una máquina de inyección, la llegamos a escoger como si estuviéramos comprando, les digo yo, un celular, que entre más capacidad tenga el celular de almacenamiento, pues es un celular mejor, ¿no? O sea, a veces lo vemos así, digo, sobre todo los que compramos teléfonos de la manzanita. Perdón por aquí. Sí, exactamente. Entre más capacidad tenga el celular de almacenamiento, pues dices tú, eres mejor celular.
Y si de pronto eso lo ponemos aquí con nuestra máquina de inyección, que en este caso, a mayor capacidad de inyección, de pronto dices, voy a ser más versátil, voy a tener en este caso más posibilidades de estar inyectando pues distintos moldes en esa máquina, porque tengo un rango más amplio de estar montando moldes y distintos pesos. Pero vamos a ver cuál sería la realidad, o por qué hay unidades de inyección que nos ofrecen más, en este caso más gramos, ¿ok? Y cuál podríamos nosotros seleccionar. Listo. Hasta este momento las 4 unidades me podrían funcionar. Me podría incluso estar orillando un poco más a la unidad D si estoy comprando máquinas o seleccionando máquinas, como si estuviera comprando, en este caso, celulares. Listo. Siguiente valor que es interesante conocer dentro de los catálogos de las máquinas al seleccionar una máquina, digo, hablando propiamente de la presión. Aquí está, mira, la presión. Esta presión. Y esta presión nos la está reportando. Ahora vamos a poner aquí que nos la está reportando en bars. ¿Listo? Y te dice el fabricante, mira, nuestra máquina de inyección o esta máquina de inyección, cualquier unidad que tú vayas a adquirir puede inyectar a 160 bars de presión. Tú dices, wow, ok. Entonces cualquier unidad, 160 bars de presión. Si nosotros no conocemos el concepto de presión hidráulica y presión específica, diríamos aquí en México, el fabricante, el vendedor de esa máquina de inyección, pues decimos en México, nos está chamaqueando, nos está mintiendo, nos estaría haciendo una mala jugada. Y aparte también, pues yo diría, caray, pues si yo quiero inyectar entre 1800 y 2200 bars y estas máquinas pueden inyectar 160, ¿a poco va a poder inyectarlo, no? O sea, yo necesito 1600 a 2200 y estas máquinas pueden inyectar a 160. Y a mí me ha pasado, luego cuando voy, por ejemplo, a una expo que ya viene, un Expo Plásticos en Guadalajara. A ver si alguien va por ahí, nos saludamos, recién cuando yo iba, digo, ahorita ya me conocen pues, pero recién que iba a Expo a Plastimagen, Expo Plásticos, una expo en donde hubiera vendedores, estuvieran vendiendo máquinas de inyección, yo llegaba y, oye, es que quiero hacer este producto en policarbonato. ¿La máquina que estás exponiendo aquí me sirve? Sí te sirve. O sea, no me preguntaban nada, o sea, cuánto peso, cuánta presión. Oye, pero es que son 200 gramos. Sí, los inyecta. Oye, pero es policarbonato. Esto te inyecta hasta hasta fibra de vidrio, ¿no? Ok. Entonces, ¿sí me sirve? Si la compro, ¿esa me sirve? Sí, sí te sirve. O sea, de pronto el que te venda una máquina de inyección, quien te vende una máquina de inyección te va a decir, sí te sirve, llévatela. Y ya cuando la compras, oye, ¿qué crees? Pero pues es que no me dijiste que esto. Oye, ¿qué crees? Es que no especificamos esto. Entonces hay que ser muy astutos ahí para no de pronto caer en errores. Y digo, es parte de estos cursos, ¿no? Ahora, ya tenemos en este caso que nos está diciendo el fabricante que puede inyectar a una presión todas las máquinas a 160 bars de presión. Pero nosotros le preguntamos, oye, pero dime IR de tus máquinas. ¿Qué IR tienen? Caray, este amigo sí sabe. Este amigo sí conoce, ya me está preguntando IR. Ok, IR de la unidad de inyección A tiene un IR de 14. Ok, la máquina B tiene un IR de 12. La máquina C tiene un IR de 10 y la máquina D tiene un IR de 7. Por lo general, por lo regular, las máquinas de inyección, el diámetro del husillo que es más pequeño va a tener el IR mayor. El diámetro de husillo más grande dentro de esas unidades que te están dando, que te están mostrando que son referentes a cierta prensa, ¿ok? El diámetro de husillo más
amplio, más grande, de mayor dimensión, va a tener un IR menor. Normalmente es como va funcionando en este caso. Ahora, listo. Ya puedo conocer, por lo tanto, con IR, ya puedo conocer ahora mi presión, pero esa presión ya una presión plástica o una presión específica que me va a estar generando la máquina, pero en bars. Entonces no me queda más que estar, en este caso, revisando, analizando cuánto se va a intensificar la presión. Vamos a ver la primera máquina. Si yo multiplico 160 por el IR de 14, la máquina de inyección A me ofrece una presión hasta 2240 bars, presión plástica específica o presión de inyección, ¿vale? 2240. La máquina de inyección B, 160 multiplicado por 12, tenemos 1920. La máquina de inyección C, de 160 multiplicado por 10, obviamente son 1600. Y la máquina de inyección con husillo de 60 milímetros, la máquina de inyección D, si multiplicamos 160 por IR, en este caso de 7, nos ofrece 1120 bars de presión plástica, ¿vale? Ahora, aquí ya puedo yo como tal seleccionar esa máquina, ojo, en función a la presión. En función a la presión, porque una máquina se especifica obviamente por más condiciones, más factores, pero desde el punto de vista presión, digo, hay que evaluar más cosas en la selección, pero desde el punto de vista tanto capacidad de inyección, relación, unidad de inyección, molde, pero en este caso relación en cuanto a la presión que ocupo, que necesito, versus lo que me ofrece la máquina. Las máquinas de inyección te pueden ofrecer, repito, el mismo valor de presión hidráulica, pero distinto valor de presión específica. El fabricante de tu materia prima, por lo general, siempre te va a otorgar a qué presión te recomienda inyectarlo, ¿ok? Te quedas corto y ¿qué va a pasar? De pronto, oye, es que no llena. Oye, es que tu máquina no sirve. O sea, no saben cuántas veces he escuchado eso, ¿no? De que es que tu máquina no sirve. Es que esta máquina no sirve, llegó malita, llegó fallando, no sirve. Oye, ¿por qué no sirve? Porque no genera mucha presión, no genera buena presión. Yo quiero inyectar policarbonato y nada más no llena. O sea, ya está toda la presión, toda la velocidad, incluso el cañón incrementan temperaturas para que fluya más el material, ya aparece el cañón, pues ya las temperaturas todas hacia arriba y de plano pues no llena y culpan a la máquina o llegamos a culpar a la máquina porque esta no funciona. Ahora bien, ¿cuál seleccionaría? ¿Cuál sería una máquina adecuada? A ver, déjenmelo ahí en los comentarios también. ¿Cuáles serían las máquinas adecuadas que pudieran estar en este caso resultando? La campeona, desde mi punto de vista, yo necesitaría la unidad A. Y como segunda opción, vamos a ponerla como segunda opción, digo, y quedaría un poquito justa, la máquina B. ¿Listo? Pero la máquina, en este caso, la máquina C y la máquina D, la máquina C y la máquina D, o la unidad C y la unidad D, en este caso serían unidades que de pronto no corresponderían a lo que yo estoy queriendo inyectar. ¿Por qué? Porque la presión aquí es baja y aquí es más baja. Por lo general, gracias por ahí, la máquina A, Álvaro Ochoa, igual la máquina A, gracias ahí en los comentarios. Por lo general, los husillos, repito, los husillos más pequeños en el rango de unidades que te está dando tu proveedor de máquinas, por lo general te van a proporcionar mayores presiones plásticas. Las unidades o los husillos más grandes te van a ofrecer, en este caso, presiones más bajas. Sí, el husillo D es un husillo que me ofrece inyectar hasta 500, en este caso 500 gramos de material, pero a una presión muy baja.
Hay piezas, por ejemplo, esas unidades son campeonas, les digo yo, inyectando, por ejemplo, plásticos de buena fluidez, pero sobre todo piezas con geometrías con espesores gruesos, con relaciones de flujo bajas, no tan altas. Son campeonas. ¿Por qué? Porque no demandas mucha presión. Tal vez dices, oye, es que voy a inyectar una caja agrícola. Y esa caja agrícola necesito 400 gramos de material, pero con 900 bars de presión que yo pueda generar, estoy más que suficiente. Ok, con 900 bars. Entonces, ¿cuál sería la campeona aquí? La D, ¿sí? Vamos a verlo. Lo voy a anotar para que también ustedes. De pronto, ahora yo voy a inyectar polietileno. ¿Vale? Ese polietileno me dice que requiero vamos a ponerlo, entre 800, máximo 1000 bars de presión, ¿vale? Máximo 1000 bars de presión plástica para ese polietileno. Pero voy a inyectar 400 gramos. Si te das cuenta, si ahora quiero yo estas especificaciones de mi molde, la máquina A, sí es una máquina que me da una super presión, pero es una máquina que no me va a alcanzar a llenar esos 400 gramos. De hecho, aquí estamos hablando de policarbonato, tal vez en polietileno, no, de hecho sería menos. La máquina B, de igual forma, la máquina C, ¿sí? Y aquí la campeona, la que nos resultaría sería la D, porque tanto nos va a dar como tal probablemente nos va a dar el peso en polietileno, como también nos está dando esa presión. Entonces las unidades, los diámetros más grandes normalmente sí son para piezas más pesadas, espesores más gruesos, plásticos que tienen un requerimiento menor de presión plástica. Listo. Bien, ahorita déjenme ver qué hay aquí. En los comentarios dice nuestro compañero, las máquinas en C y D no van a ser capaces de repetir el tiempo de llenado y el proceso va a estar limitado de presión. Es correcto. Además, van a generar más tiempo de residencia del material. Es correcto. ¿Sí? Entonces, es por eso que los fabricantes nos dan distintas unidades. Fíjense que esto es muy interesante analizarlo, aplicarlo. Sobre todo si tú estás en la parte de liberación de moldes, que de pronto tú seas el responsable de ir a liberar un molde, no sé, a Japón, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a Portugal, a donde te manden a liberar, o aquí en México, ¿no? A otra parte de donde esté el taller de moldes. Y te toca ir a probar ese molde, te toca ir en este caso, a ver la configuración. En presión, la presión que tú vas a registrar siempre, por eso les comentaba yo, tiene que ser en unidades específicas. Porque si de pronto tú llegas a ajustar ese molde, lo estás ajustando y de pronto dices, bueno, este molde inyectó, se llenó a 100 bars. ¿Ok? El molde que inyecté, ocupé 100 bars para inyectarlo. Y tú llegas con esa hoja de configuración y ahora lo quieres repetir en tu máquina. Y tal vez en la máquina que tú lo inyectaste fue en una unidad tipo A, pero ahora en la unidad que tú tienes en tu empresa es una tipo C. Y de pronto dices, es que yo le estoy poniendo los 100 bars y allá se inyectaba, su máquina está bien, la de nosotros no. ¿Ok? Y de pronto llegamos a decir eso, no, pues es que su máquina estaba pues bien porque con 100 bars inyectó y aquí no. Ah, ok, pero es que ¿con qué IR inyectaste allá? No es lo mismo 100 bars con un IR14 que 100 bars con un IR10. Digo, si ya lo probaste en una máquina eléctrica, pues estamos del otro lado porque siempre te va a dar en unidades específicas. ¿Suele pasar? Sí, suele pasar mucho. De hecho, a mí en lo personal me llegó a suceder. Trabajé en una empresa en donde teníamos 4 máquinas de inyección, eran Husky, esas máquinas. Mismo tonelaje, eran de 650 toneladas, recuerdo, o un poco más, números. Y esas 4 máquinas tú las veías igualitas. Pero dentro del desconocimiento que yo tenía en ese momento,
yo solamente me iba por la prensa. Oye, 380 toneladas. Ah, ok, 380. Entonces, lo demás lo desconocía. No sabía ni qué diámetro de usillo, no sabía nada de la unidad de inyección. Pero lo que sí notábamos, o notaba yo, es que de pronto algunos moldes, una máquina sí lo llenaba y la otra máquina no la llenaba bien. Y tenemos una máquina que decíamos, es que de las 4 que tenemos mismo tonelaje, la máquina 1 es la campeona, porque se inyecta lo que subas. Y la máquina 4 o la máquina D, esa máquina está malita, no genera presión, no llena, nos cuesta trabajo llenar. Entonces esos moldes no los subimos a la D porque no los llena. No hay la suficiente presión. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Llegó mal esa máquina, la hemos revisado, no hemos encontrado nada. No sabíamos, desconocíamos que teníamos distintos diámetros de usillo en las mismas prensas, obviamente, pero con distintas unidades. Lo desconocíamos. Y eso a su vez, pues, decíamos, pues, estas máquinas están malitas, no sirven, no se ajusta adecuadamente el proceso. ¿Listo? Es por esto la recomendación de estar trabajando en unidades específicas la presión. Y creo que queda más que claro ahorita los dos tipos de presión que nos presentan las máquinas: presiones hidráulicas, presiones específicas. Hay que trabajar en unidades específicas. ¿Listo? Y con esto, pues, vámonos a receso. Dejen de ver la hora.